Buenos días a todos, Dios los bendiga. Me alegra mucho estar en esta mañana con ustedes. Me alegra mucho por los invitados de David, por Juan. Muchas gracias, qué alegría saber que hay personas interesadas en escuchar la palabra de Dios. Me alegra muchísimo eso. Y antes de empezar, quisiera hacer una oración para encomendar el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Entonces quisiera que por favor me acompañaran en una corta oración. Vamos a orar. Señor y Padre, hay palabras de agradecimiento en nuestro corazón por lo que has hecho en nuestras vidas. Hoy nos reunimos alrededor de la persona del Señor Jesucristo por lo que tú has hecho, Señor. Tú eres un Dios que nos amó no con palabras, sino con hechos. El amor tuyo se hizo manifiesto en esa cruz donde nuestro Señor Jesús fue crucificado. Él enmudeció delante de sus trasquiladores, como dice la palabra. No abrió su boca por amor a nosotros y eso lo agradecemos infinitamente, porque hoy gracias a eso tenemos vida y vida en abundancia por medio de aquel que nos amó, el cual nos ha hecho herederos de una riqueza que es incorrompible. Pedimos en esta mañana que sean tus palabras con nosotros, tu verdad, que tu palabra sea expuesta, Señor, como tú la escribiste, como tú encargaste que fuera enseñada, como tú dijiste que se debía de enseñar, y que así como la lluvia cae sobre la tierra, como dice allí en Isaías, y la riega y la hace fructificar, así tu palabra caiga sobre nuestros corazones y haga crecer el fruto que tú demandas de nosotros. Pedimos pues tu dirección, tu compañía y que nos ayudes a estar muy atentos a tu verdad, Señor. Y agradecemos una vez más el privilegio de poder oírte. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, quisiera que me acompañaran a la primera carta a los Corintios capítulo 10. Este no es el tema del que vamos a tratar esta mañana, pero antes de empezar a leer del tema que es el de hoy, quisiera leer algo en esa carta. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, ya les digo el versículo. Versículo 11. Y antes de leerlo, quisiera hacerles como una pequeña introducción de lo que está pasando en esa parte de la escritura. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios acerca de unos asuntos, de unos problemas que están pasando dentro de la congregación. Entonces el apóstol Pablo, para corregir o para llamar la atención de los asuntos que están pasando dentro de la iglesia, el apóstol Pablo empieza a citar unos pasajes de la escritura que se encuentran en el libro del Éxodo y en el libro de Números, o sea, unos pasajes que se encuentran en lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces él coge esos pasajes y empieza a narrar y decir, va, el pueblo de Israel hizo esto, el pueblo de Israel hizo esto, y le dice después en el versículo 11 estas palabras. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces el apóstol Pablo llega y les dice, vea, tomen como ejemplo lo que el pueblo de Israel hizo antes, para que ustedes no cometan los mismos errores. Ya hubo un pueblo que caminó con Dios antes, que conoció a Dios, que experimentó su palabra, gracias, que experimentó su presencia, todo, pero cometió también muchos errores. Entonces el apóstol Pablo trae a la memoria de la iglesia esos pasajes y les dice, vea, aprendan de los errores de los demás. Entonces, teniendo en cuenta esto, precisamente eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a tomar un personaje de la escritura que se encuentra precisamente en el Antiguo Testamento
y vamos a ver ese personaje que nos puede enseñar a nosotros para tomar su vida como ejemplo para que nosotros no cometamos los errores o imitemos lo bueno que se hicieron. Entonces, quisiera que fuéramos al libro del profeta Jonás y allí vamos a estar en el capítulo 1. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1. Y antes de empezar a leer, porque vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10, solamente les quisiera hacer una introducción. Jonás es un hombre que es un profeta, no es la única profecía que Jonás hace. Jonás ya aparece con anterioridad en el segundo libro de los Reyes. Jonás ya ha hecho otras profecías, ya ha servido a Dios en otras ocasiones, pero Jonás tiene algo. Jonás es un profeta que le gusta sino dar profecías que beneficien a su pueblo, que hacen cosas que a él le gustan, pero cuando Dios lo manda a hacer algo que es a favor o que va a beneficiar a los enemigos de su pueblo, Jonás no lo hace. Jonás tiene ese problema en su vida, digamos, de servicio o con Dios, de que él es muy selectivo en lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Él dice, bueno, yo voy a obedecer a Dios en esto, pero en esto no. Entonces, eso es lo que quisiéramos ver. Y a raíz de eso, tomaremos solamente una porción de esta lectura que vamos a hacer y lo vamos a leer bajo el tema un oficio equivocado. Un oficio o una ocupación equivocada. Entonces vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1 del libro del profeta Jonás. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y quiero que le presten mucha atención a estas preguntas que van a aparecer en el versículo 8. Entonces le dijeron ellos a Jonás: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y mire estas preguntas: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y mire la respuesta de Jonás en el versículo 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Y hasta ahí vamos a dejar la lectura. ¿Qué está diciendo la escritura acá? Dios llama a un hombre a que realice una tarea. La tarea es ir a una ciudad que se llama Nínive y llevar su palabra.
como les dije, Jonás es muy selectivo a la hora de obedecer a Dios. Él dice, no lo haré. ¿Por qué causa? Porque es que resulta que los de Nínive son los enemigos del pueblo de Dios. Entonces Jonás no quiere que Dios perdone a esa gente. Entonces él dice, no voy a ir. Y aquí resulta un punto. Jonás no solamente decide no ir, sino que decide apartarse de Dios muy lejos, coge un barco y se va. Y dice la razón, dice porque él quiere apartarse o estar lejos de la presencia de Jehová, dice el versículo 3. Y yo leyendo esta porción de la escritura, me acordaba de una pregunta que el Señor hizo a su pueblo en el libro de Amós capítulo 3, no hay necesidad de ir allá. En el libro de Amós capítulo 3, versículo 3, cuando Dios está interactuando con su pueblo, le hace una pregunta y les dice, ¿acaso pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y Dios le pregunta eso a su pueblo porque precisamente su pueblo está en desacuerdo con Dios. Y están sufriendo un montón de calamidades y de situaciones a causa de la desobediencia que ellos presentan. Entonces Dios les dice, mire, ustedes no pueden andar conmigo si primero ustedes no están de acuerdo con lo que yo les digo. Y eso es lo que le pasa a Jonás. Jonás no está de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Y entonces, como Jonás no está de acuerdo con Dios, él simplemente se va y piensa que se puede ocultar de Dios. Entonces, Jonás llega, toma un barco, dice que Dios, para llamar la atención de Jonás, para mostrarle que no se puede esconder de él, manda una tormenta tan fuerte que dice que los que están en el barco piensan que el barco se va a partir por la mitad. Pero Jonás, en medio de una situación de esa, se queda dormido. No sé uno cómo en medio de una tempestad en el mar, que dice la Biblia que el barco estaba a punto de partir, se puede descansar tranquilo, todo el mundo gritando y clamando a su Dios. Pero este hombre que es el siervo de Dios, el hombre de Dios, es capaz de dormir en medio de esa situación. Y dice que toda la gente está preocupada y van y despiertan a Jonás y se dan cuenta que Jonás es el responsable de que esté pasando lo que esté pasando. Se dan cuenta que Jonás tiene algo que es la causa de por qué ocurre la tormenta en medio del mar. Y le hacen una pregunta, le hacen varias preguntas más bien. Y la primera pregunta que le dicen es, dinos cuál es tu oficio. ¿A qué te dedicas tú? ¿En qué trabajas? ¿Cuál es tu razón de ser? Le preguntan a Jonás. ¿Y de dónde vienes? En el versículo 8 le hacen esa pregunta. Y me llama mucho la atención de Jonás, la respuesta que él da, porque él lo primero que responde dice, soy hebreo, y eso es cierto. Él era del pueblo de los hebreos, un israelita, un profeta de Dios, sí, eso es verdad. Pero la segunda respuesta parece no ser muy coherente con lo que está pasando, porque él dice, temo a Jehová. Y entonces la pregunta que debe aparecer en nuestras mentes es, si él teme a Dios, ¿por qué se esconde de él? ¿Por qué no le obedece cuando Dios le dijo, ve a Nínive y predica que será destruida? Sino que en vez de ir a Nínive, toma una dirección opuesta y hace sus propios deseos. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿realmente temía Jonás a Dios en esta ocasión? Que tampoco voy a tomar a Jonás y lo voy a despedazar aquí, pero al menos en esta ocasión, Jonás no es, sus palabras no concuerdan con lo que él viene haciendo. Él dice temer a Dios, pero su testimonio no es acorde a lo que él dice. Y resulta que los hombres que están en la nave, que no son nada que ver con el pueblo de Dios, de hecho la Biblia dice que son unos paganos porque cada uno está clamando a su Dios, cuando ellos escuchan que Jonás es del pueblo de los hebreos y que menciona el nombre del Dios verdadero, dice que ellos sí temen. O sea, resultaron más temerosos los propios paganos que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios
que el mismo siervo de Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Entonces, esa es la razón. Aquí quiero centrar el estudio de esta mañana. Jonás tiene un concepto muy equivocado en su mente de lo que es temer a Dios. Él cree que él puede temer a Dios a su manera, o que él puede tener una relación con Dios o estar al servicio de Dios como él piensa. Pero Dios permite una situación como esta, en este caso ir a Nínive y todo esto, para mostrarle a Jonás, mire Jonás, que usted está equivocado. Entonces Dios utiliza una misión, un servicio o una ordenanza que le da para decirle, mire Jonás, usted realmente es así. Usted no es como usted piensa que es, sino que usted realmente es así. Y Jonás, y Dios durante todo el libro va a tratar de mostrarle a Jonás y de enseñarle realmente él quién es, con lo del gran pez que se lo come, etc. Ese es el tema que quisiera tratar hoy. ¿Cuál es tu oficio? Perdón, un oficio equivocado. ¿Cuál es el verdadero temor a Dios? ¿Por qué la Biblia dice que nosotros debemos temer a Dios? ¿De dónde salió eso? ¿Y qué es eso? ¿Y eso cómo se produce? ¿Y eso qué genera en el creyente? ¿Y eso cómo impacta la vida de las personas? ¿Qué beneficio tiene que yo tema a Dios? O sea, ¿yo qué gano con eso? Eso es el tema que vamos a ver esta mañana. Y para empezar a desarrollarlo, quisiera que fuéramos al primer hombre que tuvo temor de Dios. Y se encuentra en el libro del Génesis capítulo 3. Esto muy conocido por todos, es el tema de la caída del hombre. Y aquí quisiera hacer una reseña, que no quisiera volver esto muy técnico, pero cuando la Biblia hace referencia a que un hombre, cuando Dios se le manifiesta o Dios le habla, y dice que él tiene miedo de lo que Dios es, o que tuvo temor de lo que Dios es, o lo que Dios le dijo, la Biblia no hace diferencia entre miedo y temor hacia Dios. Para la Biblia eso es lo mismo. Temer o tener miedo hacia Dios es lo mismo. ¿Por qué? Porque temer tiene dos aplicaciones. La palabra temer tiene dos significados en la Biblia. Es el miedo mismo que se le produce a la persona, o sea, la persona se siente angustiada o temblorosa por algo, pero ese temor genera una acción y es algo que todos conocemos que se llama reverencia. O sea, el temor, el miedo a lo que sea que usted le tenga miedo, genera en usted una actitud hacia esa persona. Y Adán, cuando peca, nos va a ilustrar eso perfectamente. La Biblia dice que Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios, bla, bla, bla. Y Adán peca. Adán y Eva cometen el error de desobedecer a Dios y toman del árbol del bien y del mal y comen. Y dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Y en ese momento se dan cuenta que están desnudos. Y mire lo que dice en el capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, el pecado empezó a obrar en la vida de ellos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ojo a esto, miren lo que dice la Biblia, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren la diferencia entre Jonás y Adán y Eva cuando escuchan la voz de Dios. Cuando Jonás escucha la voz de Dios, él dice, ¿sabe qué? No le voy a hacer caso. Eso que usted está diciendo no me parece que esté muy bien del todo. Pero cuando el primer hombre, el hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, que tenía, digamos, Dios puso en él lo que él era, y ese hombre pierde esa figura y esa imagen
y se corrompe. Como dice en Jeremías 18, la vasija se echa a perder en las manos del alfarero. Ese hombre que estaba acostumbrado a oír la voz de Dios y nada pasaba y hablaba con Dios y tenía comunión con Dios, ahora se da cuenta que la voz de Dios le genera temor, porque se da cuenta que esa imagen que él tenía de Dios y esa semejanza que él tenía de Dios se desfiguró. Entonces, Adán y Eva se dan cuenta que Dios está por encima de ellos, siempre lo estuvo, pero ya en el sentido de la santidad, de la justicia, ellos ya no tienen semejanza con Dios. Entonces, cuando ven a Dios tan diferente, tan exaltado, tan grande, entonces ellos temen, incluso de sus palabras. La palabra empezó a obrar en el corazón de ellos y genera una actitud, y ellos temen. Entonces, esto es la primera vez que el hombre teme delante de Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado que hay en el hombre y a causa de la palabra que viene al hombre. Y aquí debemos reflexionar cómo nosotros reaccionamos frente a la voz de Dios cuando Dios nos habla. Cuando abrimos la escritura y leemos o cuando nos reunimos en una reunión como esta, valga la redundancia, y escuchamos lo que la escritura dice, ¿cuál es nuestra reacción? Y no estoy hablando de si estoy parado, estoy sentado, sino cómo impacta eso mi vida, cómo recibo yo lo que Dios me dice. Veamos que el temor a Dios en el principio de la creación no es algo que Dios estipuló para que el hombre hiciera, sino que fue el resultado. Fue el hombre el que se dio cuenta que debería temer a Dios y debería reverenciar a Dios. El hombre mismo en su condición de pecado se dio cuenta que Dios merecía un lugar superior a él y le brinda el respeto que se merece. Vamos a ver otro ejemplo que está en el libro del Éxodo capítulo 3. Un capítulo también muy conocido por todos que nos va a ilustrar también este tema del temor a Dios. ¿Y qué es lo que está pasando en Éxodo capítulo 3? Bueno, Moisés está a punto de tener el encuentro con Dios por primera vez en su vida. Dios llama la atención de Moisés con una zarza ardiendo y lo hace venir hacia él. Y Dios le habla. Mire lo que dice en el versículo 1 del capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4, mire lo que dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme acá, heme aquí. Mire que Moisés hasta el momento escucha la voz de Dios y tampoco pasa nada. Él ve una zarza ardiendo que lo llama, pero él no reacciona, él no tiene una reacción de temor ni nada. Él simplemente dice, heme aquí. Él entiende que está hablando con alguien, pero no sabe quién le está hablando. Pero mire lo que pasa en el versículo 5. Le dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hasta ahí tampoco ha pasado nada. Tampoco se nos dice que Moisés tema a Dios por eso. Y sin embargo, Dios es el que le está hablando. Pero mire lo que pasa en el versículo 6. Y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí sí. Cuando Moisés se da cuenta de con quién está hablando, de quién es la voz con la cual él habla, entonces Moisés siente temor. Y Dios, mire que Dios no se le presenta y le dice, mire, yo soy el Dios todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, el que puede hacer todas las cosas. Él no le dice eso, él le dice, el Dios de tu padre.
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios de una forma indirecta le está diciendo, mire, yo soy el Dios que en la antigüedad ha hecho maravillas con el pueblo de donde usted viene. Entonces Dios lo lleva a que recuerde todo lo que Dios o lo que él ha escuchado acerca de Dios, lo que Dios ha hecho por su pueblo, lo que Dios hizo con Abraham, lo que Dios hizo con Isaac, lo que Dios hizo con Jacob, lo que Dios está haciendo con su pueblo en Egipto. Y entonces cuando Moisés se da cuenta de que ese Dios, el Dios de esas personas, ese es con el que él está hablando, él teme. Y eso me lleva a mí a reflexionar acerca de cuánto conozco yo a Dios. ¿Qué tanto conozco yo a Dios como para temerle o no temerle? Y mire que la acción de Moisés no es ir y salir corriendo porque está hablando con Dios, no. Él se queda ahí. Lo único que hace es que él cubre su rostro porque se da cuenta que él no es digno de mirar a Dios, porque su naturaleza caída y su pecado no le permite acercarse a Dios de una forma tan personal, tan íntima, porque él sabe con quién está hablando. Cuando él se da cuenta con quién está hablando, él teme. Y de ahí para adelante toda la vida de Moisés se va a ver impactada por esa conversación que él tuvo con Dios. La vida de Moisés cambió exactamente en ese punto, cuando Moisés se da cuenta que Dios mismo lo llamó y el temor de Dios cayó sobre él y toda su vida, todo lo que hace va a estar condicionado por ese momento, cuando él se da cuenta lo que Dios le dijo y quién se lo dijo. Y también me llama la atención que un día como hoy nosotros llegamos a la reunión y cogemos el pan, tomamos la copa y el Señor Jesús dice, haced esto en memoria de mí. El Señor Jesús quiere que la iglesia constantemente, así sea cada 8 días, o si usted lo hace todos los días, porque eso no está mal hacerlo todos los días si usted quiere. El Señor lo único que quiere es que usted constantemente esté recordando quién murió por usted y quién le dio vida eterna y cómo se logró eso, para que haya esa reverencia en el corazón del pueblo de Dios y el pueblo pueda tener una relación con Dios de la forma adecuada. Entonces mire que el temor a Dios se produce cuando yo soy consciente de con quién estoy hablando, con quién me estoy relacionando, quién es la persona que me habla, quién fue el que escribió el libro del cual yo estoy leyendo hoy. Y eso va a cambiar la vida de Moisés. Y además de eso, también es un tema de gratitud, porque Moisés también reconoce todas las obras de Dios y todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, y eso lo lleva a decir, yo necesito reverenciar a este Dios que está hablando conmigo. Quisiera ver otro ejemplo. Ese sí está en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Libro de Apocalipsis, el libro final de la Escritura, capítulo 1. Y antes de leer el texto, que vamos a empezar desde el versículo 10, los voy a poner en contexto. El que escribe el libro del Apocalipsis es el apóstol Juan, también llamado el discípulo amado del Señor Jesús, el que escribió el mismo el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan se nos dice algo muy curioso acerca de Juan. La Biblia dice que cuando ellos estaban sentados a la mesa el día, la última cena, Jesús come la Pascua con sus discípulos. Dice la Biblia que ese día Juan estaba recostado sobre el pecho de Jesús, mostrando la relación tan íntima que había entre Jesús y Juan, a pesar de que Jesús tenía sus 12 discípulos. Ningún otro discípulo menciona la escritura que haga eso. Y a Jesús eso no le choca, a Jesús está bien. Jesús es una persona que ama a sus discípulos. Pero ese discípulo que se recostaba sobre el pecho del Señor va a escribir muchos años después este libro. Y ya no va a ver a Jesús como el siervo que vino a la tierra, como el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz, sino que ya va a ver a Jesús en toda la extensión de su gloria.
Y ya ese Juan no se va a recostar sobre el pecho de Jesús, sino que cuando él ve a Jesús en toda su gloria, cae ni siquiera postrado, sino que se derrumba apenas lo ve. Mire lo que dice el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, la voz del Señor Jesús, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y menciona las iglesias. Saltemos al versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces Juan empieza a describir a Jesús cuando Jesús ya está en su gloria, en la eternidad, en el cielo, porque Dios Jesús le da la oportunidad de que él vea eso. Y mire la reacción de Juan cuando él ve a Jesús. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Mire que Juan, cuando ve a Jesús de esta manera, ya ni siquiera es capaz de estar de pie delante de Jesús. Porque es tan impactante la gloria de Jesús para él. Y él se da cuenta de su condición y de lo que Jesús es, que su propia naturaleza es caer desplomado delante de él. Y mire la razón por la cual pasa eso. Es algo involuntario. No es que él diga, me postraré delante de Jesús. No, es algo involuntario. Es algo que le ocurre de momento. Versículo 17. Y él puso su diestra sobre mí, el Señor, diciéndome, no temas. O sea que Juan tenía temor porque el Señor le dice, no temas. Yo soy el primero y el último. Y reflexionaba yo en eso y me preguntaba, ¿cuál es el Jesús que anda en medio de la iglesia el día de hoy? Ese es el Jesús que anda en medio de nosotros el día de hoy. El que tiene ojos como llama de fuego, el que sus pies son como bronce bruñido, refulgente como un horno, que su rostro brilla como el sol, que tiene un cinto de oro ceñido por el pecho, que sus ropas son blancas, que sus cabellos son blancos como blanca lana. Ese es el Jesús que hoy vive entre nosotros. Y muchas veces nosotros ni nos damos cuenta de eso, para rendirle la reverencia y el temor que ese Jesús se merece. Entonces mire en las 3 escenas cómo reaccionan los hombres de Dios cuando se dan cuenta cuál es el Señor con el cual ellos se relacionan. Y todas sus vidas, tanto la vida como Moisés, tanto la vida de Juan y la vida de cualquier otro hombre de las Escrituras, cuando entienden realmente quién es aquel con el que hablan o con el que se relacionan, su vida cambia totalmente. No hay forma de volver a hacer lo mismo, porque es tanto el impacto que genera la persona de Jesucristo en la vida del hombre, que él ya no vuelve a su antigua vida. Cuando el apóstol Pablo se encuentra con Jesús por primera vez, ocurre algo similar. Dice la Biblia que él va hacia Damasco, persiguiendo a la iglesia, y en ese momento aparece Jesús como un resplandor. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué pasa? Él cae. La gloria de Jesús lo invade a tal punto que él no tiene otra cosa sino que caer delante de él. Y eso genera una pregunta en Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Recuerden que Pablo
persigue a la iglesia porque él cree que eso de que Jesús resucitó era falso, era una mentira. Pero cuando él ve a Jesús resucitado, cuando él ve la gloria de Jesucristo, se da cuenta que la mentira era lo que le habían dicho a él. Y ahora ese momento con Jesucristo lo convertirá en un hombre que irá por todo el mundo predicando el evangelio y enseñándole a la gente a que se arrepientan en el nombre de Jesús y que le sirvan. Entonces, quería hacer estos ejemplos. A mí personalmente me gustan mucho las historias, las de la Biblia, y verlo con ejemplos, las enseñanzas con ejemplos. Porque esa debe ser nuestra actitud delante de Jesús. Entonces vemos que el temor a Dios se produce cuando yo soy muy consciente, cuando yo conozco, cuando yo entiendo, cuando yo comprendo con quién es el Dios, cuál es el Dios que se está relacionando conmigo, cuando yo entiendo lo que Jesús hizo por mí. Eso cambiará totalmente todo tipo de relaciones en el hogar, en el trabajo, donde sea. Eso impactará todo lo que yo hago. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, por favor, vamos allá. Va a decir algo que a mí me impactó mucho también. El apóstol Pablo era una persona que cuando él escribía sus cartas a las iglesias, porque él viajaba mucho y tenía que ir de misión en misión, y para él comunicarse con las iglesias, lo tenía que hacer a través de cartas. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, hace sus saludos y se presenta, bla, bla, bla. Y hay un común denominador porque Pablo siempre habla, yo siempre orando por vosotros, tan, tan, tan. Y él siempre manifiesta que su deseo es que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es consciente de que hay enfermedades, de que hay tribulaciones, de que hay angustias. Y no estoy diciendo que él no orare por eso, por supuesto que sí. Y eso es legítimo, orar por esas cosas. Pero la oración principal del apóstol Pablo por la iglesia es que ellos lleguen a conocer a Jesús a tal punto que sean capaces de vivir en él. Primera carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. O sea que el andar como es digno está condicionado al conocimiento que yo tengo del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y mire lo que dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa era la oración de Pablo por la iglesia. Esa era su ministerio. Ir por el mundo enseñándole a la gente quién es Jesucristo, quién es Dios, qué hizo, y enseñándole a que cada día perseveraran en conocer más y más y más y más a ese Dios. Vamos a Filipenses 3, 7, 8. Ahí atrásito. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Vuelve a hablar el apóstol Pablo. Y escuché una vez a un predicador decir que el apóstol Pablo era una persona muy preparada, muy estudiada. La misma Biblia dice eso. Le escuché una vez decir que el apóstol Pablo es posible que hablara hasta 7 idiomas diferentes de lo preparado que era. Y entonces el apóstol Pablo empieza a mirar todos esos títulos y todas esas cosas que él sabe y todo lo bueno que él es y todas las cosas buenas que tiene y dice estas palabras. Versículo 7, hablando de sus títulos, de su posición como persona, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y mire lo que dice el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Cuáles cosas? Sus títulos, su posición económica, todo lo que él es como ser humano. Dice, todo eso lo tengo como pérdida. Y dice la razón.
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, para la vida de Pablo, para el apóstol Pablo, no hay otra cosa más exquisita que conocer a Jesús. Y ese conocimiento se lo transmitió a la iglesia. Y le decía a la iglesia que perseverara cada día en conocerlo más. Y la iglesia hizo discípulos. Y esos discípulos hicieron más discípulos. Y esos discípulos llegaron hasta nuestros días y hoy nosotros también hacemos más discípulos. ¿Para qué? Para que ellos también conozcan a la persona de Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor Jesús está hablando con el Padre en el momento de la cena, hace la oración, una oración muy conocida por todos, que es la oración cuando Jesús ora por la iglesia y por sus discípulos. Antes de ir a la cruz, antes de ser arrestado, el Señor Jesús hace una oración por todos aquellos que han de creer. Y dice, vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 17, versículo 1, para que podamos entender bien. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mire lo que dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna entonces? Conocer a Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Que el mundo conozca al que murió en una cruz. ¿Para qué? Para que viva para él. Y ese es el llamado de nosotros también. O sea que, haciendo un resumen de este tema de qué produce el temor a Dios, nos damos cuenta que el temor a Dios está condicionado al conocimiento que yo tengo de la persona de Jesús. No es un conocimiento de saber cuántos versículos me sé de memoria, cuántos estudios tengo, no es eso, sino la relación, la práctica, la vida de reverencia que yo llevo a través de mi caminar, que eso se va a reflejar. Y ese es el llamado. Mire, si uno compara y uno escucha las palabras de Jonás y él dice, no, es que yo temo a Jehová. Y uno ve todos estos pasajes y aún hay muchos más. Uno le podría decir, pero usted realmente teme a Dios, porque lo que yo veo en la Biblia es que temer a Dios es una cosa muy diferente a lo que usted dice. Jonás tiene un concepto de temor a Dios muy equivocado. Pero el Señor Jesús nos da cuál es el verdadero temor. ¿Cómo se produce el verdadero temor? El verdadero temor a Dios se conoce cuando yo lo conozco a Él. Como cuando Moisés se acercó a Dios. Yo soy el Dios de tu padre. Y Él se da cuenta. Entonces cubre su rostro porque tiene temor o tiene miedo de ver a Dios. Entonces, ya pasando por ahí, vamos a ir a Efesios capítulo 4:1. Recuerden que el tema de la enseñanza es un oficio equivocado. Jonás tiene un concepto de servir a Dios erróneo. Él cree que puede seleccionar entre lo que Dios dice a ver qué obedece y qué no. Entonces, el mismo apóstol Pablo inspirado por el Espíritu, nos va a decir a nosotros, los creyentes, los que hemos recibido, los que hemos creído en Jesús, cuál es nuestro oficio verdadero, a qué nos dedicamos nosotros, cuál es nuestra tarea. Entre nosotros hay muchos que hacen muchas cosas, unos son profesionales, otros no, bueno, etcétera, eso no tiene relevancia. Pero el apóstol Pablo va a decir realmente cuál es el oficio de cada uno de nosotros, independiente cuál sea su área de experticia. Y mire lo que dice, yo pues, dice Pablo, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor,
que Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y si uno lee el texto hasta ahí, uno se hace la pregunta, ¿cuál es la vocación con la cual yo fui llamado y qué es andar dignamente? Pero en el versículo 2, el apóstol nos da la respuesta. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Y eso me llama demasiado la atención, porque el apóstol Pablo dice que andar dignamente en el evangelio es ser manso y humilde. Son exactamente las palabras de Jesús cuando dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y no se queda ahí el texto. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El apóstol, el Señor Jesús dice, si usted me imita a mí y sigue mi camino y hace las cosas como yo le digo, o sea, si usted coge mi imagen y la pone en usted, siendo humilde y manso, le aseguro que hallará descanso, hallará paz. Y eso es andar dignamente, según Pablo. Con toda humildad, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la vocación nuestra. A eso nos dedicamos. Entonces, ya visto esto, quisiera ver algunos textos de qué beneficio tiene el temer a Dios o el hacer las cosas como Dios dice. ¿Qué ganancia tengo yo de vivir una vida de reverencia y de ser consciente de la persona de Dios en mi vida en cada instante? Porque Dios demanda de nosotros cosas, pero Dios también premia a los que le honran. Por allá en Samuel hay un texto que dice, yo honro a los que me honran, dice. Y Dios va a honrar a los que le temen. Y de muchas maneras, es un tema muy amplio, solamente tomé 2 pasajes, me gustaron mucho. Y quisiera leerlos en el Salmo 25:14, también es un texto muy conocido. Salmo 25, versículo 14. Mire lo que dice. Vamos a leer desde el 12 de una vez. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Mire lo que dice. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Y mire lo que dice el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y leía yo este versículo y me acordaba de Juan cuando dice la Biblia que se recostaba sobre el pecho de Jesús. Y mire que no hay un solo discípulo en la escritura de todos los discípulos que tuvo Jesús, aparte de los 12 obviamente, que se recostaran sobre el pecho de Jesús y se atreviera a hacer eso y que Jesús no dijera nada. Creo que eso es un ejemplo de lo que es la comunión íntima. Y Dios está diciendo que si nosotros tenemos temor a Él, delante de su persona, esa será la relación que el creyente tenga con Jesús. Y vamos a ver otro pasaje que se encuentra en el mismo libro de los Salmos, pero en el capítulo 128. Salmo 128. Mire lo que dice
desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 4. Salmo 128, versículo 1 dice: Bienaventurado o feliz o dichoso todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Mire lo que dice, empieza los beneficios o las bendiciones. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y mire, empieza a tocar el tema de la familia. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y así por el estilo hay muchos pasajes. Solamente tomé dos porque realmente el tema del temor a Dios es un tema muy extenso y solamente pues, tomé nota de estos dos pasajes. Pero mire los grandes beneficios que tiene temer a Dios. No solamente es un tema de recibir bendiciones espirituales como ya las tenemos, sino que eso también termina impactando la vida social y material que nosotros tenemos. Entonces, dicho esto, ya para ir terminando, la pregunta que nos debemos hacer ahora es, y en un mundo como el de hoy, donde es tan difícil, donde hay tanto pecado, el pecado siempre ha existido, pero donde es tan fácil, las tentaciones le llegan a uno en cualquier momento a la pantalla del computador, a la pantalla del celular, con cualquier persona con la que usted está hablando, se vuelve tal vez en algún momento un momento incómodo donde usted puede caer. La pregunta que uno se hace es ¿cómo hace un creyente para vivir en un mundo así? ¿Cómo hace una persona para poner en práctica todo esto que hemos visto, que hemos aprendido del temor a Dios y de la obediencia a Dios y de ser fiel a Dios? ¿Cómo hace uno para no fallar, para no equivocarse? Y uno pensaría, bueno, pues entonces hay que empezar a cumplir mandamientos y hacer todo lo que la Biblia dice. Y resulta que la respuesta es más sencilla todavía. Las personas tienden a empezar a dejar de ver cosas, dejar la televisión a un lado, dejar el internet a un lado, dejar muchas cosas porque ellos quieren guardar su vida para Dios. Pero en la primera carta de Juan, capítulo 3, y ya con esto termino, en la primera carta del apóstol Juan nos dice cuál es la forma correcta para que usted no se cargue con tantas cosas y con tantos mandamientos y usted pueda vivir esa vida como dijo Jesús, y hallaréis descanso si me sigue. Que de hecho esa es la invitación para que está escuchando y no se ha acercado a Jesús. La invitación es a seguir a Jesús. La vocación del creyente es imitar a Jesús. Ese es el cristianismo realmente. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, punto. Eso es ser cristiano. Imitar a Jesús, ser una fotocopia de Jesús a cualquier lugar donde usted vaya. Entonces el apóstol Juan le va a dar una clavecita a todos nosotros, cómo hacer para vivir bajo lo que Dios dice. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer desde allí. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, oiga, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Jesús regrese por su iglesia, cuando Él se manifieste, seremos semejantes. Acuérdese cuando Dios hizo a Adán semejante a Él, con una imagen como la de Dios. La Biblia dice que usted y yo seremos transformados semejantes a Jesús.
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, no como nos lo imaginamos, sino como Él es realmente. Y versículo 3, y eso es el que yo quiero llamar la atención, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de que Cristo regresará por él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, ¿qué es lo que produce la verdadera santidad, la verdadera pureza, la verdadera reverencia, el verdadero temor a Dios, según lo que Juan dice aquí? Es tener los ojos puestos en Jesucristo. Él dice, si usted tiene la esperanza y la seguridad de que todo lo que Dios le ha dicho es cierto y que sus promesas se cumplirán y que Él ha de regresar, usted va a tener los ojos tan ocupados mirándolo a Él solamente que no va a haber otras cosas que llame su atención. Y eso va a generar una pureza como la del mismo Jesús. Entonces, hasta aquí termina el mensaje. Esa era la enseñanza que quería transmitir. El llamado es a que tengamos un oficio, como dice la Escritura, a que andemos como es digno del Evangelio, con toda humildad y mansedumbre, como dijo Jesús. Y una vez hagamos eso, dice la Escritura, hallaremos paz, descanso para nuestras almas. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra, Señor, y yo personalmente te agradezco por permitirme compartir con los hermanos, con mis hermanos en la fe. Por cada uno de ellos te doy gracias porque sacan de su tiempo para escucharte, porque eso refleja el deseo, Señor, de querer estar contigo, de querer escucharte, de querer disfrutar de tu presencia, de querer, Señor, contemplar tu hermosura y tu grandeza. Y te doy muchas gracias que en un mundo como en el de hoy, donde hay tanta maldad y donde hay tantas cosas que apartan a las personas de ti, hay un grupo de personas, Señor, de todas partes, que sacan un momento para conectarse y recordar la muerte de Cristo Jesús, proclamar que ha de venir otra vez y escuchar tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque todos ellos, cada uno de nosotros, somos el resultado del inmenso amor con que nos amaste y de que tú tomaste un día la cruz con tu espalda destruida, tu cuerpo desfigurado y fuiste al Calvario. Y allí moriste, pero al tercer día resucitaste. Agradecemos, Señor, porque nos salvaste, pero también has transformado nuestras vidas, nuestros hogares. Y eso, Señor, transformó completamente, Señor, todo lo que somos. Todo gracias a ti. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad y ninguno está aquí, Señor, porque su propia voluntad se quiere acercar a ti, sino porque el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos trae hacia ti. Y te damos muchas gracias por eso y rogamos que tu palabra, Señor, obre en nuestras vidas. Así como la lluvia cae sobre la tierra, Señor, y dice allí en Isaías que la riega y la hace fructificar. Así será mi palabra, dices tú. No volverá a mí vacía, sino que hará todo para la cual la envié. Que así sea tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que demos fruto, fruto para tu gloria, como allí en la parábola del sembrador, tal a 30, tal a 60, tal al 100 por uno. No todos daremos fruto, Señor, al 100 o al 60, pero cuando alguien se ha dispuesto a seguirte, Señor, nunca es infructuoso. De mucho o de poco, siempre es fructífero para ti y eso lo agradecemos y rogamos que nos ayudes a vivir para ti.